Bueno, ahora vamos a ver lo que es la transferencia y la contratransferencia. La transferencia es la herramienta fundamental que tiene la T en la práctica, ¿sí? Donde la transferencia tiene que ver desde el primer momento, cuando el paciente evoca todos los deseos, miedo, fantasía, es como una manera de pedir ayuda, ¿sí? Donde tiene que ver toda esa información referida del paciente a la T, ¿sí? Donde la T va a tener que tener algo importante, saber cómo actuar, ¿sí? Cómo la postura que debe tener, el tono de voz, ¿sí? Por eso se dice que debe tener los aspectos de asimetría y autoridad, ¿sí? Con respecto a ese proceso terapéutico, todo lo que va a producir en la transferencia, ¿sí? Donde nosotros no podemos resolver esos procesos transferenciales, ¿sí? Lo que trabajamos nosotros como acompañante terapéutico es que el sujeto pueda hacer revelarlo, ¿sí? El revelamiento. ¿Por qué nosotros no podemos? Porque no estamos capacitados, ¿sí? Para poder resolverlo. Lo que nosotros hacemos por ahí con respecto a estas transferencias podemos hacer, decirle al paciente que, bueno, esas cosas, esos contenidos los puede trabajar en la terapia, lo puede trabajar con su terapeuta, también nosotros ese contenido lo podemos hacer contra transferencia a nuestro equipo terapéutico, ¿sí? Con todo esto que nos estás contando el paciente, ¿sí? Eso es fundamental por un lado. Después las operaciones psicológicas tenemos. ¿Qué quieren decir las operaciones psicológicas? Tienen que ver con aquello, ¿sí? Que trae el paciente al presente, ¿sí? Por ejemplo, cosas que le ha pasado en la infancia lo trae al presente, ¿sí? Después tenemos también lo que es la relación terapeuta-paciente. ¿Esto qué refiere? Tiene que ver con es un recurso fundamental donde el terapeuta, que puede ser un psicólogo, sí, que lo trata al paciente, pueda hacer un análisis, interpretación de esos contenidos transferenciales, ¿sí? Y hace un análisis y puede tratar de ayudar de qué manera, resolviendo el problema que está atravesando el paciente. Bueno, después tenemos también lo fundamental, ¿sí? En el campo profesional nuestro, ¿sí? Que vamos a estar configurados entre dos cuestiones que pueden ser la intersubjetividad, ¿sí? Que va a ser con lo subjetivo que le pasa al paciente y nosotros que estamos ahí también, ¿sí? Eso es fundamental también. Nosotros podemos saber y estamos advertidos y estamos preparados de qué manera. La manera de lo que el paciente hace de esas operaciones psicológicas, ¿sí? A eso nosotros abordamos. ¿Sí? Pero nosotros por ahí no hacemos análisis, no podemos interpretar porque no estamos capacitados, ¿sí? Bien, después tenemos la contratransferencia. La contratransferencia tiene que ver con todo lo que el AT va a transferir, hace contratransferencia al paciente con respecto a esos contenidos transferenciales que tienen que ver con cómo nosotros vamos a manejarnos con esos contenidos transferenciales. Nosotros no damos consejos, ¿sí? No damos consejos, hacemos escucha activa, ¿sí? Creamos un espacio de escucha, de tranquilidad, ¿sí? No podemos ser prejuiciosos con esos contenidos transferenciales. Lo que podemos hacer en este caso también es poder esos contenidos transferenciales, como decíamos hoy, depositarlos en el equipo terapéutico. Y también qué nos produce a nosotros, hacemos contratransferencia de eso que nos deposita el paciente, que nos hace transferencia, y lo hacemos contratransferencia en lo que es el coordinador, ¿sí? O el supervisor nuestro. Bien, donde también tienen que ver las contratransferencias cuando hablamos de contratransferencias negativas, cuando se presentan como un obstáculo, para lo que es el vínculo, ¿sí? Cuando nosotros vamos a trabajar de mal humor, ¿sí? Que no podemos en realidad ir a trabajar con mal humor. Nosotros tenemos que dejar el mal humor en la casa, ¿sí? Tenemos que saber marcar un límite. ¿Por qué? Porque nosotros podemos desestabilizar al paciente, ¿sí? Podemos provocar ciertas reacciones que por ahí son negativas para el paciente, ¿sí? En ese proceso terapéutico. En donde también no podemos ir con dolores musculares, ¿sí? o llegadas tardes, ¿sí? Son contratransferencias que se presentan un obstáculo para el vínculo, para la familia, ¿sí? En ese proceso terapéutico. Bueno, después tenemos la disociación instrumental, ¿sí? Que la T debe incluirse en el mundo del paciente, ¿sí? Podemos tratarnos con el paciente interactuando, ¿sí? Eso es fundamental, pero siempre teniendo una distancia óptima, ¿sí?
¿sí? ¿Qué tiene que ver con la disociación instrumental? Es esa capacidad de separarse, ¿sí? De dividirse internamente, ¿sí? Del lado del paciente. Nosotros no nos podemos identificar con el paciente, con lo que le sucede, ¿sí? Por ahí poner ejemplos de algo, por ahí, ay, mi hermana le pasa lo mismo, cosas así, no, ¿sí? Hay que tratar de ser objetivo, ¿sí? No identificarse, no, mi amor, tratarlos así, no, porque no hay que identificarse, porque muchas veces podemos hacerle mal a la otra persona o nos llevamos, también nos hace mal a nosotros, ¿sí? Por eso hay que tener una distancia óptima cuando trabajamos con los pacientes. Eso es fundamental. Otra de las cuestiones también que es fundamental mantener de forma estricta el compromiso, ¿sí? En el acompañamiento, porque el paciente siempre nos pone a prueba también. Muchas veces ellos nos están observando, ¿sí? Con respecto a cómo nosotros somos y bueno, hay que tratar de mantener ese tipo de compromiso. Bien, después tenemos en caso de acompañamiento con pacientes graves, y esto es fundamental porque tenemos que estar preparados, porque muchas veces en este tipo de patología tenemos lo que es alejamiento y acercamiento, ¿sí? A eso se refiere también, porque nos puede hacer mal, cómo saber poder abordar ese tipo de patología también. Bueno, después tenemos la empatía. La empatía es fundamental, porque la empatía es lo que va a lograr a que se crea un vínculo. La empatía permite desarrollar la función de la T con mayor eficacia, ¿sí? Y eficiencia. La relación interpersonal es lo que decíamos recién. Desde entrada, si nosotros creamos un buen vínculo con el paciente, vamos a generar un tratamiento continuo, ¿sí? Donde es un espacio generador de cambios de vivencia, ¿sí? Y de conducta de las personas. Eso es fundamental porque nosotros trabajamos en el tratamiento, esa relación interpersonal que se va a generar va a ayudar al tratamiento del paciente y que pueda sobrellevar de la mejor manera posible, ¿sí? A través del vínculo, a través de la empatía, a través de lo que tiene que ver con esto que decíamos recién, de esa buena relación que tiene que establecerse. Bien, y después tenemos la relación del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Que esto tiene que permite a poder a ayudar a afrontar ciertos problemas, ¿sí? Que tiene situaciones personales que tiene el paciente en cuanto a los problemas, en cuanto a lo social. Nosotros somos como un soporte organizador del paciente, ¿sí? Que el paciente pueda aprender a resolver sus problemas, aprender a tener aceptación, aprender a tener confianza, ¿sí? Transformándonos en ese vínculo que vamos estableciendo, ¿sí? A eso se refiere. Por eso nosotros somos un referente para el acompañado.